¿Qué día? El miércoles ese, ¿no? Mapa de Bolivia, este es un mapa de la Bolivia actual, y explicarle algunas cuestiones de la particularidad de Bolivia y de sus regiones. Si ustedes miran acá, van a ver que Bolivia tiene tres regiones bien marcadas. Dos de ellas son predominantes. Una es el altiplano, ¿m? Compuesta por los departamentos de La Paz. En Bolivia los departamentos, ¿no?, son el equivalente a nuestras provincias. Y lo que se denomina provincia es el equivalente a nuestro departamento. Es al revés. ¿M? Entonces, les decía, el departamento de La Paz, el departamento de Oruro, el departamento de Potosí. Esto es lo que sería el pleno altiplano, la región alta, y que en realidad es la región como más característica de la imagen que tenemos de Bolivia, la de las tierras altas. Después tenemos la región de valles. Tenemos la región de valles, Tarija, Sucre, Cochabamba. Es una región intermedia, es una región con diferentes alturas y relieve sobre el nivel del mar, y podríamos decir que es la región de valles, es la zona donde es posible ya otro tipo de agricultura, porque la situación ecológica es más ventajosa para la agricultura que la región del occidente, que es la región del altiplano, que es la región minera de Bolivia. Es la región donde que ha sido tradicionalmente productora de plata y luego de estaño. Y luego tenemos la región más nueva en colonización, lo que los bolivianos a comienzos del siglo XX llamaban los orientes, así en plural, los orientes, que es la región selvática y que es una región de colonización tardía. Hay una parte que son tierras chaqueñas, que es esta región, forma parte del Gran Chaco sudamericano, y luego toda la región selvática, con los departamentos de Santa Cruz de la Sierra, de Beni y de Pando. Una región, una parte también de Cochabamba, ya tiene características más selváticas, y parte de Chuquisaque de Tarija, ecológicamente afín a la región chaqueña. Entonces podemos decir que en la historia de Bolivia, esta región irrumpe más tardíamente en la historia de Bolivia, y podríamos decir que la vamos a ver irrumpir con presencia política naciente hacia mediados del siglo XX, hacia la época de la denominada Revolución Boliviana en 1952. Toda la historia colonial de Bolivia se construye en base a toda la región altiplánica, a la región productora de plata, a la región minera. Entonces, también tenemos que tener en consideración otras dos cuestiones. Bolivia queda como un estado mediterráneo, es decir, sin salida al mar, luego de una pérdida territorial muy importante, que es debido a la denominada Guerra del Pacífico. Es una guerra en la cual Bolivia y Perú participan en contra de Chile. En esa Guerra del Pacífico, Bolivia pierde la salida al mar. Esta región que Bolivia dominaba, la pierde a favor de Chile. Y Perú también pierde una región. Esta zona, toda esta zona, era una zona de dominio entre Perú y Bolivia, y es lo que se pierde con la Guerra del Pacífico, que termina a fines del siglo XIX. Esto
es importante para entender cuestiones geopolíticas de Bolivia, porque una vez que pierde la salida al mar, una vez que pierde la salida al Pacífico, para Bolivia empieza a ser muy importante la navegación de los ríos interiores, la navegación de el Pilcomayo, para conectar con el Océano Atlántico, con la red de El Plata y el Océano Atlántico. Pero no solo esa es la pérdida territorial que tiene Bolivia, sino también la región del Acre, por acá, con Brasil, una región selvática que también está en disputa con Brasil y que Bolivia pierde. Pero realmente la pérdida territorial más importante es la de el litoral marítimo pacífico. Bueno, estas son como las características. También, si ustedes miran un poco, yo les decía, son las características generales que quería que ustedes conozcan. Pero además, si ustedes miran territorialmente en superficie, más de la mitad de la superficie de Bolivia está ocupada por las regiones selváticas, ¿no? Es decir, y en nuestra representación de Bolivia, Bolivia es tierras altas, ¿no? En nuestra representación mental, ¿no?, de Bolivia, Bolivia es tierras altas, ¿no? Pero fíjense que el mapa y la cartografía nos está diciendo otras cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que estas fueron tierras dominadas tardíamente. El departamento del Beni, Trinidad, todo esto ha sido dominado muy tardíamente y eran regiones que estaban en dominio de grupos indígenas amazónicos, ¿no? Ha sido dominada muy tardíamente. Un poco más tempranamente Santa Cruz y esto, Pando y Beni, mucho más tardíamente. Bueno, ahora sí, Silvia, pasemos a la primera. Bueno, vamos a arrancar nosotros para dar un panorama de Bolivia de mediados del siglo XX. Vamos a retrotraernos, vamos a tomar como hito la revolución de 1952, pero también nos vamos a retrotraer un poco atrás para explicar algunas características y cómo es que se llega a esto. ¿Y por qué la importancia de esta revolución? ¿Por qué la tomamos como un hito en la historia boliviana? Porque acá nace un modelo de Estado, un modelo de política que no es exclusivo de Bolivia, que es general en América Latina, o por lo menos compartido por varios países, que es lo que se llama el Estado del 52. Es decir, ¿a qué nos referimos? A una presencia estatal muy fuerte, un modelo político estatista. Estatista y también con intervención social. Y si nosotros tuviéramos que hacer más o menos una similitud con otro proceso, podríamos decir que esto que pasa en Bolivia con esta revolución del 52 genera un modelo político y un Estado similar en algunas cosas como modelo político a lo que implicó el peronismo en Argentina desde la primera presidencia de Perón, ¿no? Más o menos, fíjense que un poco anterior, pero es un modelo similar. En Bolivia, este modelo se mantiene hasta 1985, cuando empieza la etapa neoliberal en Bolivia. En Argentina empieza con el 90, acá empieza en el 85. Si nosotros estudiamos la historia latinoamericana así, teniendo en consideración los procesos en distintos países, vamos a ver como que hay olas que comparten, ¿no?, en los países en cronologías más o menos similares, un poquito más tempranas, un poquito más tardías, pero que esas olas son compartidas, ¿no? Esto del Estado fuerte, el modelo estatista, y luego el otro proceso, que es el del neoliberalismo, que es un poco el reverso, ¿no?, de este modelo de mediados de siglo.
Bueno, esta revolución, esta etapa del Estado del 52, tiene dos subetapas, digamos. Una que es el proceso democrático, que dura hasta 1964. En 1964 hay un golpe de Estado en la cual intervienen los militares y comienza una segunda etapa que sigue con este modelo estatista, pero dentro de dictaduras militares. Entonces, volvamos un poquito a la primera, eso. Tenemos dos conceptos importantes para tener en cuenta: Estado fuerte, inclusivo de los grupos sociales y regionales antes excluidos del proyecto nacional. Cuando hablamos regionales estamos hablando de justamente la región de los orientes, que comienza a ser considerada en los proyectos nacionales a partir de esta época. Y cuando hablamos inclusivos de grupos sociales, vamos a ver que este es un proceso anterior en realidad, cómo viene desde 1920, planteándose la inclusión de grupos altamente marginados de la política y de la sociedad boliviana. Pero que esto se hace, se incentiva más, se pronuncia más a partir del momento de la revolución. Y la otra cuestión es el capitalismo de Estado, ¿no? Que vamos a ver que estos son modelos nacionalistas que a veces pueden autodenominarse socialistas, pero que son capitalistas. Si no nos debe por ahí confundir el término. En el caso de Bolivia hay algunos, ya vamos a ver algunos partidos, movimientos o demás que se autodenominan socialistas, pero es por el contenido de sus políticas sociales, ¿no? Inclusivas. Eso tenemos que darnos cuenta, que es por el contenido de políticas sociales inclusivas, pero que no se salen del modelo capitalista y de un capitalismo de Estado, donde se está tratando de desarrollar el sector productivo y de diversificar el sector productivo, ¿no? Bien, ahora sí. Bueno, un poquito, un panorama de cómo es Bolivia a comienzos del siglo XX. Bueno, Bolivia es un país fracturado. Es fracturado regionalmente, que es lo que yo les decía, es muy fracturado en lo que implica la región minera, lo que implica la región selvática de los orientes, o la región de los valles. Es fracturado en identidades regionales. Por ejemplo, hay una fuerte competencia entre los nativos de tierras altas y, por ejemplo, los chapacos, que son los de Tarija. Hay una autopercepción muy marcada de las identidades regionales, ¿no? Entonces, para los nativos de la región occidental, del altiplano, el chapaco es un ser despreciable, ¿no? Y para los tarijeños, supongamos, para los tarijeños los collas, y denominan collas a los de tierras altas, a los del altiplano, son también menospreciados, ¿no? Hay ahí un juego, ¿no?, de regionalismos y de identidades regionales que está muy marcado. Bueno, y con respecto a los selváticos, durante mucho tiempo fueron tildados de grupos salvajes, ¿no? Directamente, de fuera de la civilización, ¿no? Entonces, hay esas fracturas que son regionales, que son identitarias. Y hay también una fractura étnica que se suma a esta fractura regional y que tiene sus raíces coloniales. El indio, así como pasa en América Central, si tuvieron la oportunidad de escuchar la clase que dio la profesora invitada, la clase pasada, el indio sigue siendo percibido como un ser inferior, ¿no?
por un lado, un ser que necesita tutela, pero por otro lado, un ser de capacidades reducidas, ¿no? O de hábitos y una cultura que deben ser modificadas por atrasada, que es como se interpreta estas culturas ancestrales. Eso ha ido cambiando paulatinamente en las primeras décadas del siglo. De todos modos, los pueblos indígenas siguen manteniendo fuertemente en Bolivia sus identidades, sus lenguas, siguen manteniendo las dominantes, son el quechua y el aymara, pero hay muchísimas más lenguas en Bolivia, lo que pasa que las del altiplano dominantes son quechua y aymara. Siguen manteniendo sus vestimentas, siguen manteniendo sus tradiciones, e incluso muchos de ellos siguen ignorando a comienzos del siglo XX el castellano, el español. No hablan español. Y esa es una de las razones por las cuales son excluidos del mundo político. Los indígenas que son catalogados como analfabetos, son catalogados como analfabetos porque no escriben ni hablan el idioma español. Entonces no se les permite votar. Recién tienen derecho al sufragio después de la Revolución de 1952. Entonces allí hay una exclusión política muy fuerte, pero también hay una exclusión social muy fuerte. Hay muy claramente una división de la sociedad entre aquellas capas medias, que son pocas, y altas, que se consideran a sí mismos como la clase apta para llevar los procesos políticos, que es la clase educada en universidades, es la clase que en general ha salido del país, ha sido educada en el extranjero o en las mejores universidades del país, de donde provienen los intelectuales, de donde provienen los profesionales, de donde provienen los hacendados. Esa clase alta sigue manteniendo un profundo menosprecio por el pueblo en general que es de ascendencia indígena y que va a ser percibida como indio o cholo. Y cholo hablando de un mestizo, sobre el cual también la literatura boliviana da diferentes percepciones. Para alguno, el cholo vendría a significar una síntesis de lo peor del mestizaje, de lo peor de los indígenas y de lo peor del denominado blanco, que no es tan blanco nunca, pero es una cuestión de identidad social, ¿no? Étnica y social. Y para otros, el cholo vendría a ser como una etapa de progreso frente a la civilización, ¿no? En relación a lo indígena. Pero esta cuestión discriminadora llega hasta tal punto donde muchas veces era prohibido que el indígena, que uno de los elementos identitarios del indígena es la hojota, el no andar con zapatos, sino la hojota. No podían entrar a la plaza del pueblo o a la plaza de la ciudad. Está muy identificado el indígena con el campo, ¿no? No hacia el cholo, el indígena, el que anda todavía de hojota, no se le permitía entrar a la plaza de la ciudad. Digamos que era una fuerte discriminación, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre cholo e indígena? El cholo es aquel que ha adoptado costumbres del colonizador, en definitiva, ¿no? Por ejemplo, mire, algo
que es típico y en las mujeres es más fácil verlo. La pollera, ¿m? La pollera de la chola, ¿m? Es la pollera de la mujer española, es la pollera colonial, digamos. ¿M? Esa no era la pollera del indígena, esa es la pollera de la chola, la pollera, la mantilla, ¿no? Esos aritos de oro, ¿no? El sombrerito. Eso es la ropa colonial, esa era la ropa de las mujeres españolas y es la ropa que adoptan las mujeres de ascendencia indígena que empiezan a vivir en las ciudades, ¿m? Y que adoptan la ropa española y que después queda emblemática de la chola, ¿no? Y emblemática de esa fusión. ¿Cómo vestían las indígenas en el campo? Es decir, si ustedes miran alguna vez algún álbum de fotos de Bolivia o de las postales, de ilustraciones, que son muy interesantes verlas, la ropa, la falda, por ejemplo, hay una de las faldas que es una falda negra, una especie de picote negro, ¿no? Cruzado, y a veces tienen bordados abajo, pero no tiene nada que ver con la falda de la chola, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la vestimenta del hombre, aunque la vestimenta del hombre no cambia tanto, es mucho más identificable en la mujer. El cholo es la chola, el cholo, es aquel indígena que ha ido adoptando costumbres de la ciudad y costumbres propias del occidental colonizador, ¿no? Y es un mestizo, pero ustedes vieron que el mestizaje no necesariamente la mezcla de sangres indica una identidad. Es decir, un mestizo puede identificarse con uno u otro, ¿no? Podemos tener mestizos identificados con las comunidades indígenas y podemos tener mestizos identificados con la vida occidental, digamos, ¿no? De la ciudad, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Sí? Acá quizás esa diferencia no la encontramos, pero en Bolivia sí se la encuentra y se la encuentra todavía hoy. ¿M? Todavía hoy se la encuentra. Bueno, les decía yo de esta fractura de Bolivia, ¿no? Y Bolivia tiene, paradójicamente, una población indígena dominante. Digo yo, paradójicamente, porque no es la población dominante políticamente, ¿no? Pero es la población dominante demográficamente. Hacia 1950, más de la mitad de la población es indígena. Y esto coincide también con una población rural. La gran mayoría de la población boliviana vive en el campo, es población rural. Bueno, por otro lado hablamos de este fraccionamiento regional de altiplano, valles y orientes, que ya se los había mencionado. Y políticamente tenemos un modelo de Estado oligárquico, igual que lo vimos en Argentina, antes del arribo del radicalismo, igual que lo vimos en México antes de la revolución. Acá también tenemos un modelo oligárquico dominado por aquellos sectores que son protagonistas en la minería. Hasta 1900, la producción minera más importante era la de la plata. A partir del año 1900 aproximadamente, comienza la plata a ser sustituida por el estaño, que es uno de los minerales industriales, uno de los minerales de mayor demanda en el sector industrial. Entonces tenemos ahí a un núcleo, el núcleo más rico, que incluso genera una riqueza mayor a la del mismo Estado, ¿no? Se calcula que la riqueza que genera estos denominados varones del estaño es equivalente a
el presupuesto y la riqueza que maneja el mismo Estado boliviano. Entonces es una especie de supraestado al que se denomina la rosca. Los sectores opositores denominan a este sistema dominado por el estaño y por los denominados varones del estaño, la rosca. Así como el radicalismo se refería al periodo anterior como denominándolo el régimen, acá se denomina esto como la rosca. Y son tres los productores de estaño más importantes. Y los tres son, fíjense que son capitales nacionales. No son extranjeros, no son corporaciones extranjeras, son bolivianas. Sí, no participan, a ver, Aramayo, por ejemplo, Aramayo es del sur, Aramayo es el más cercano a nosotros, es el que tiene minas en Tupiza y parte de la familia Aramayo tiene tierras acá, del lado de la Puna Argentina. Y tiene capitales importantes, Aramayo de este lado. Y Aramayo participa, sí, mucho de las políticas regionales. La familia Aramayo participa mucho de las políticas regionales. También algunas veces se postulan como presidente, pero ellos no tanto, sino que son sus socios empresariales, sus socios políticos, ¿no? Quienes están directamente participando de la arena política. El otro es Patiño, que en realidad es de las mayores riquezas, y el otro es un apellido extranjero, pero está radicado en Bolivia y todos sus capitales son bolivianos, que es Hochschild. Bueno, estos son los denominados varones del estaño. Esto tenemos por un lado entonces una Bolivia especializada en la producción minera del estaño, con un tipo de estructura política y una forma de dominio oligárquica, régimen que se mantiene bastante más tardíamente que en Argentina, por ejemplo, o que en Uruguay o que en Chile, pero que se mantiene así en otras, por ejemplo, en América Central, sigue manteniéndose en esta misma época, así regímenes oligárquicos. Y por otro lado tenemos en el área rural, que es la predominante, una gran concentración de la propiedad. Ha heredado Bolivia de los tiempos coloniales, ha heredado grandes haciendas, grandes extensiones, propiedades de grandes extensiones, haciendas que se caracterizan por un tipo de producción que está orientada fundamentalmente a el consumo interno y a proveer al sector minero. Hay ahí como una asociación productiva, las haciendas producen para mantener el sector minero y para mantener la población regional. Ahora, estas haciendas sigue sin... A ver, ahí, bien. Estas haciendas internamente mantienen relaciones de producción precapitalistas. Al decir precapitalistas me refiero a que sus trabajadores, la mano de obra, no es una mano de obra que podemos considerar enteramente libre ni asalariada, que serían dos condiciones básicas de la mano de obra capitalista. Acá funciona lo que en Bolivia se llama el colonato, el pongueaje. Entonces, a ver, estas formas son formas que tienen sus antecedentes coloniales.
el indio Pongo, que era el que llamaba el indio Pongo, es un sirviente, en realidad tiene unas características de servidumbre, si bien no es un esclavo que puede comprarse y venderse, sin embargo tiene características de servidumbre donde está atado a un patrón. Y en general hace trabajos que tienen que ver con lo doméstico. Por ejemplo, proveer de leña, mantener limpias las acequias de la casa, hacer fletes, ¿no? Llevar mercadería, mensajes. Es decir, tiene una serie de tareas que están vinculadas más al ámbito doméstico. Y por un lado, eso, o bien, por ejemplo, tejedoras, mujeres tejedoras que mantenían el obraje y producían telas para el hacendado, que el hacendado después utilizaba para distribuir en diferentes regiones, ya sea como formas de pago, de intercambio, o bien para ser vendidas directamente en el mercado, ¿no? Y por otro lado, los campesinos asentados dentro de las haciendas, a los cuales se les permitía ocupar una porción de terreno, ya fuera para cultivar o bien se les permitía el derecho de pastaje, de llevar sus propios animales para pastar. Esos campesinos tenían obligación de trabajo dentro de las haciendas. Ese régimen era el que se llamaba de colonato o de colonos. Y era la mano de obra que utilizaban las haciendas. En general era la mano de obra permanente que se utilizaba en las haciendas y temporariamente cuando hacía falta reforzarla se contrataba otro tipo de mano de obra. Pero el colono, era la forma, por un lado, del campesino de acceder a una porción de tierra, de otra forma que no era la propiedad, sino la tenencia de una porción de tierra dentro de la hacienda con estas obligaciones. Incluso dentro de las haciendas habían comunidades indígenas. Habían comunidades indígenas con tierras propias, comunidades indígenas de pueblos de indios, los denominados pueblos de indios con tierras propias, y había comunidades indígenas dentro de las haciendas. Ahora, ¿qué había pasado con aquellas comunidades indígenas que tenían tierras propias? Se habían visto muy afectadas en la época de la desamortización. ¿Recuerdan que habíamos hablado de la desamortización de la propiedad comunal indígena? Bueno, este es un fenómeno que comienza en Bolivia entre 1870 y 1880. Las primeras desamortizaciones, que en Bolivia se llamaron exvinculación, es decir, romper la vinculación de la tierra. Esto fue una política que duró mucho tiempo, llevó mucho tiempo hacerla. Una, porque había resistencias, no se hizo sin resistencias. Y otra, porque la capacidad del Estado boliviano, la capacidad burocrática del Estado, no era suficiente para poder ordenar todas estas propiedades. Entonces, pasa que la política desamortizadora tiene efecto en algunas regiones, en aquellas tierras más apetecidas, las cercanas al lago Titicaca, y en otras regiones menos apetecidas, las comunidades siguieron manteniendo sus tierras. Y muchas veces, de hecho, siguieron manteniendo la práctica comunal, aunque estaban registradas las tierras a título individual, a título de las familias. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, en el sur de Bolivia, en las tierras de Talina, en las regiones más cercanas a la frontera argentina. Se subdividieron las propiedades de las comunidades, se las anotó, se las registró a título individual, pero sin embargo las prácticas comunales siguieron subsistiendo, ¿no? Y siguen considerándose tierras de comunidad, ¿no? Aunque legalmente la propiedad comunal ya no existiera. Pero en otras regiones
las comunidades indígenas, los pueblos de indios, perdieron gran cantidad de sus tierras en esta política desamortizadora y de partición, ¿no? Entonces tenemos un tipo de estructura agraria que se caracteriza por la existencia de grandes haciendas, la existencia todavía de comunidades indígenas con tierras y también de otras pequeñas propiedades que fueron surgiendo de la división de estas últimas mayores. Bueno, y las pérdidas territoriales, que es lo que les comenté al ver el mapa. Pasemos la otra. Bueno, vamos a hablar de un primer quiebre dentro de este modelo político. En realidad, la década de 1920 es una década agitada e innovadora también en Bolivia. Así como vimos que en otros países hay algunos procesos y sucesos que empiezan a movilizar y a dinamizar las políticas y a proponer políticas reformistas y revolucionarias, ¿no? Por la influencia de la Revolución Mexicana en América, por la influencia, los coletazos de lo que implica la revolución en Rusia, por las influencias de la reforma universitaria y todos los aspectos que van más allá de las modificaciones en la universidad, todos los aspectos de renovación que ese movimiento está llevando, o los aires que trae ese movimiento y que se van replicando en distintos lugares de América. Y también por la influencia de un pensamiento que surge, creo que ya lo han visto en Perú, con el caso del APRA, con Raúl Haya de la Torre y con Juan Carlos Mariátegui, con ese marxismo de contenido andino, ¿no? Que es el que propone Mariátegui. Todas esas renovaciones, todos esos modelos empiezan a tener influencia en sectores que siguen siendo los sectores altos de la sociedad, pero que son los grupos intelectuales que se han educado, muchos de ellos en Europa, que vienen con las nuevas ideologías y traen propuestas reformistas y propuestas revolucionarias. La década del 20 es muy rica y en todos esos movimientos en el Chaco. Y también empieza a pasar algo que esto también deben ustedes tenerlo claro. En general, los sectores populares están divididos en Bolivia. Hay un sector que es el sector popular campesino y hay otro sector que son los sectores de los trabajadores formales que son o urbanos o son mineros. Pero ¿qué es el sector de trabajadores modernos? Podemos hablar ahí de un sector ya proletarizado, ¿no? Con conciencia de su situación de proletario, con la formación de los primeros gremios, con reclamos que van a la par, al unísono de los trabajadores sindicalizados en otras partes de América y del mundo. Este grupo se mantiene relativamente aislado del sector popular campesino. Hay como una especie de, hay una poca comprensión y por otro lado hay como recelo, ¿no? De un grupo hacia otro, ¿no? De no poder terminar de comunicar intereses comunes ni reclamos. Y lo que ocurre en la década del 20 es que por primera vez algunos levantamientos, porque la década del 20 abundan los levantamientos campesinos, abundan los levantamientos que tienen que ver con reclamos
respecto a corregidores, a los abusos de los indígenas, reclamos que tienen que ver con derechos de los pueblos de indios, de los indígenas, y por primera vez sectores de reformistas o revolucionarios empiezan a conectar con estos sectores campesinos. Son las primeras experiencias que empiezan a darse y vamos a ver que después van a seguir durante el periodo de la revolución. Pero es una convergencia que no resulta fácil. Es una convergencia que se da por momentos y por otro momento se rompe. Bueno, estas corrientes políticas críticas que aparecen ahí, que es el Partido Obrero Revolucionario, el POR, y después el Partido de Izquierda Revolucionaria, son grupos pequeños, pero por ejemplo, del Partido Obrero Revolucionario aparece por primera vez esta consigna que después va a seguir dando vuelta: de tierras al indio, minas al Estado, que es la que vamos a ver que de alguna forma va a impregnar a la generación de militares posteriores a la Guerra del Chaco y que va a llegar hasta como una propuesta que adopta el MNR, el Movimiento Nacional Revolucionario, y que va a llevar a cabo durante la Revolución de 1952, ¿no? Tierras al indio, minas al Estado. Por otro lado, hay otro sector que también se presenta como innovador, que es la Falange Socialista Boliviana, que es nacionalista de derecha. Acá aparecen los nacionalismos, como aparecieron también en Europa, en un primer momento como un tronco común, y que después va diferenciándose el socialismo de izquierda, el socialismo de derecha, el nacionalismo de izquierda, el nacionalismo de derecha. A ver, si nosotros nos acordamos, el fascismo aparece primero ligado al socialismo, ¿no? Lo mismo aparece con el nacionalsocialismo de Hitler, ¿no? Como nacionalsocialismo. Y es la época, entonces no nos debe confundir esto, ¿no? Incluso tampoco está tan claro qué es la izquierda y qué es la derecha, ¿no? Salvo que haya claramente una afiliación como la del Partido Obrero Revolucionario, ¿no? Que es trotskista, y hay directamente ahí una afiliación, una clara afiliación. Después aparecen más dominantes las políticas nacionalistas y muchas veces con propuestas izquierda y derecha mezclada, ¿no? No es tan claro todavía. Pero sí es importante que empiezan a cuestionar el modelo, empiezan a cuestionar el modelo dominante. Y el quiebre ya de este modelo es la derrota en la Guerra del Chaco. Esta Guerra del Chaco, que es casi inmediata a la crisis, todavía se está trajinando con la crisis del 29-30, que en Bolivia ha afectado mucho al estaño, una caída importante del precio del estaño, porque hay una caída de demanda. Entonces, lo que implicaba el estaño en riqueza previo a la crisis del 30 ya no significa lo mismo después de esta crisis, ¿no? Y de alguna manera el presidente Bolivia cree en este momento que una guerra puede llevar a apaciguar las críticas internas, a unir al pueblo en contra de un enemigo común, que sería Paraguay, ¿no? Y que esto podía de alguna forma ayudar a Bolivia a salir de una crisis y resarcirse de la pérdida territorial respecto del litoral boliviano. ¿Qué es lo que se disputaba con Paraguay? Una porción del Chaco, de la región chaqueña, que en realidad no estaba muy claro a quién pertenecía, porque como eran zonas sobre las cuales los estados
no tenían verdaderamente control. Eran zonas dominadas todavía por indígenas, ¿no? Y sobre las cuales ni el Estado paraguayo ni el Estado boliviano tenían un absoluto control y que tampoco había quedado muy claramente delimitada durante la época colonial, ¿no? Y encima es una zona que era como un poco tierra de nadie, que no interesaba, pero claro, en la medida que Bolivia pierde el acceso al Océano Pacífico, intenta por los ríos, por el Pilcomayo, llegar a la Cuenca del Plata para acceder a través de los puertos, Rosario, Buenos Aires, poder sacar sus productos, poder importar. Pero además también hay petróleo, se descubre que hay petróleo, no se sabe cuán importante era, después se sabe que no era muy importante, pero hay petróleo y empieza a jugar también esta cuestión nacionalista y de agitar un enemigo común para unir internamente. Y también de parte de Bolivia, de la percepción que Paraguay era un estado pobre, con un ejército débil y que prontamente Bolivia podía arrasarlo. Pero en los hechos no ocurre eso. Ocurre que es Paraguay el que gana la guerra. Bolivia es derrotada en esa guerra. Pero ¿qué queda en evidencia? Por primera vez en esta guerra se hace una leva general de población. Entonces, en esa leva general de población, aquellos indígenas que no podían votar porque se consideraban que no eran ciudadanos, porque no conocían el idioma castellano, sin embargo, sí estaban obligados a tomar las armas e ir a defender la nación que a la vez los excluía, ¿no? Entonces, claro, esas contradicciones empiezan a quedar en evidencia, a la vez que como esta leva implica también la unión de muy distintos sectores sociales y regionales que empiezan a entrar en contacto y además que empiezan a comparar condiciones, ¿no?, de uno y otro lado, ¿no? Y por otro lado, en esta guerra se destacan oficiales muy jóvenes, y que son aquellos oficiales que empiezan a percibir las injusticias de este sistema, y que están muy influenciados por ideas estatistas y nacionalistas. Creo que podemos pasar al otro. Sí. La idea de Bolivia de generar esta guerra con Paraguay era expandir su territorio más allá de los factores económicos o geopolíticos que pudiera tener. En realidad, Bolivia consideraba que esos territorios eran propios, digamos, no lo sentía como una guerra expansionista, digamos, sino que consideraba que estaba defendiendo territorios propios frente al avance del Paraguay. Lo que pasa es que Paraguay también consideraba lo mismo, claro, consideraba que eran territorios propios que estaba defendiendo frente al avance de Bolivia, ¿no? Y esto tenía que ver que en realidad eran territorios sobre los cuales existía un escaso control de parte de ambos estados nacionales. Si incluso la población, son terribles los testimonios de la gente que vivió en la zona de la guerra. Claro, no, son terribles. Yo tengo, voy a ver si se los puedo traer. Tengo un documental que es muy interesante, donde se le hace entrevistas a gente grande ya, que vivía allí, ha vivido la guerra, porque no tenían una conciencia nacional. Es decir, no se sentían ni bolivianos ni paraguayos, digamos, su identidad era la identidad étnica. Y de allí, la local, de tal pueblo, de tal grupo étnico, pero es que el Estado era inexistente en la localidad, digamos, no había escuelas. Ustedes saben que la escuela es un proceso es un proceso marcador de una identidad nacional, ¿no? El asentamiento de una escuela y demás.
Entonces son terribles esos testimonios, ¿no? Porque si lo sumaban a un grupo o a otro, también los tachaban de traidores a su nación, cuando no había, digamos, una identidad nacional. Bueno, no, esos grupos lo pasan muy mal, ¿no? Porque además, bueno, como sabemos, son carne de cañón, ¿no? Normalmente. Así que sí. Ahí ya se los voy a comentar. Yo lo compré en Bolivia. Este, eh, lo voy a buscar porque lo tengo en un CD. Voy a ver si, si lo podemos recuperar para procesar y dejar para la cátedra. No me acuerdo. No me acuerdo. Tiene un nombre, si no mal no recuerdo, tiene un nombre en idioma indígena. Que no sé si es guaraní, no me acuerdo. Creo que es guaraní, pero no me acuerdo. Ya se los voy a traer. En todo caso, vamos a sacar una foto a la carátula, vamos a ver cómo lo podemos procesar. Bueno, sí, así que eso que me decían, no es ninguno de los dos lo toma como una guerra expansionista, ¿no? Ninguno de los dos países lo toma como una guerra expansionista, sino como una guerra en defensa de su territorio. Bueno, les decía yo que estos oficiales jóvenes de la Guerra del Chaco forman una logia que se llama Razón de Patria, RADEPA es la sigla. La logia se llama Razón de Patria. Y si ustedes lo piensan un poquito, y si buscan una afinidad, estamos hablando de un grupo de oficiales jóvenes, nacionalistas, parecido al que surge hacia 1930 en Argentina y del cual va a surgir Perón también. Claro, el GO. Es decir, es también toda una generación de militares que están impregnados de políticas reformistas, antioligárquicas, nacionalistas y con el convencimiento además de que deben intervenir en política, porque esa es la otra, es decir, se rompe esa barrera de profesionalidad, digamos, de que los militares están para resguardar las fronteras externas, ¿no? En caso de guerra exterior, y empiezan a considerar que también deben intervenir en política. Ustedes fíjense, el primer golpe militar en Argentina es del año 1930. Es la primera vez que los militares se arrogan el derecho de conducir en un gobierno de facto, de conducir el país, ¿no? Y en Bolivia pasa lo mismo. En el año 1936 se da el primer golpe, no el primer golpe de Estado, porque Bolivia tiene miles de golpes de Estado, y hasta esto ya había tenido muchísimo, pero habían sido cívicos. Este es la primera intervención, el primer golpe de Estado militar. Y con esta cuestión paradójica de generar un gobierno de facto para regularizar los procesos democráticos, que es paradójico, ¿no? Pero es esa la intención, ¿no? De regularizar los procesos democráticos, profundizar los procesos democráticos, pero a través de un gobierno que es de facto. Bueno, a estos dos gobiernos que son conocidos, que es el de David Toro y del Germán Bush, ahora los van a ver, se los conoce como el experimento del socialismo militar. Y vuelvo a decir con socialismo, en realidad, por sus políticas sociales, pero con un fuerte sesgo nacionalista, que eso es lo dominante.
Bueno, después de este golpe asume el coronel David Toro. Toro hace dos cuestiones muy importantes después para la economía boliviana. Una es la creación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, sería la YPF boliviana. Esto implica la nacionalización del petróleo. Si bien el petróleo no era la producción de época más importante aún, sí era un sector emergente en la economía boliviana y asociado fundamentalmente al sector del oriente de Bolivia. Y allí la explotación estaba hasta el momento en manos del Standard Oil. Después, esto se los adelanto más adelante, después, y fíjense que como consecuencia de la revolución del 52, finalmente, y a raíz de los préstamos que hace Estados Unidos para subvencionar a Bolivia luego de la revolución, se permite nuevamente el ingreso de capitales extranjeros en la explotación petrolera, ¿no? Sin embargo, sigue existiendo yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ¿no? Bueno, y la otra cuestión de Toro es una gran atención, afinidad y atención a los sectores de los trabajadores, de estos trabajadores regulares, proletarizados, con los cuales trata de organizar o de contribuir a la organización, creando la Confederación Sindical de Trabajadores Bolivianos, creando el Ministerio de Trabajo. Fíjense las medidas, ¿no? Como son medidas de época, ¿no? Creando el Ministerio de Trabajo y también avanzando con algunas leyes de protección al trabajador, a los trabajadores asalariados. Lo que pasa, yo pongo acá poca atención al campesinado, es que no se considera al campesino como parte de los trabajadores, ¿no? Es como otro sector. Entonces, de parte de Toro, la atención sería el sector productivo y el sector trabajador oficializado, regularizado como tal, y urbano. O semiurbano, como es el caso fundamentalmente de los mineros, ¿no? Ahí. Ahora sí la otra. Luego, Toro es reemplazado por la misma junta militar. Acá no hubieron elecciones, ¿no? Seguimos hablando de un gobierno de facto. Es reemplazado por la misma junta militar por Germán Bush. Germán Bush es uno de los héroes de la guerra del Chaco. Es muy joven, tiene algo así como 32 años en el momento en que asume, y viene precedido de mucha gloria, digamos, ¿no? En el campo de batalla, por su valentía, por sus decisiones acertadas. Y por otro lado, Germán Bush es el primer mandatario que no es nativo de las tierras altas, sino de las tierras bajas, del oriente. Bueno, esto también hace que su mirada se pose también en las cuestiones reformistas en torno a las regiones, en tratar de producir una Bolivia más unificada regionalmente y de propender al desarrollo de la región de Oriente. La vinculación ferroviaria con Brasil y con Argentina son dos de las obras de las cuales se ocupa Bush, y en las cuales participa, ¿no? En el trazado evolutivo. Siempre estos trazados de ferroviarios no se hacen de una sola vez, son paulatinos, pero tiene con Bush un desarrollo importante, ¿no? Con la frontera argentina, es decir, con la Quiaca, con Yacuiba, ¿no? Con el oriente, ¿no? Con Yacuiba,
y después cruzando el Amazonas con Brasil, perdón. Bueno, sigue con la política también de Toro respecto a los trabajadores. Se sanciona el primer código de trabajo. Entonces, con Toro tenemos el Ministerio de Trabajo, con Bush la sanción del primer código de trabajo. Y algo importante que le cuesta de alguna manera en su permanencia en el poder, y esto es claramente parte de las políticas estatizadoras, y que es lo que considera que es el Estado el que tiene que manejar las finanzas. Y que los bancos teóricamente nacionales estuviesen manejados por capitales extranjeros era más o menos la norma. Lo que hace Bush es nacionalizar el Banco Central. Esto quiere decir que hacer del Banco Central una dependencia exclusivamente estatal y con capitales estatales. Y también hace otra cosa, y es que los ingresos, las divisas que se obtenían de la venta de estaño entren al Banco Central antes de llegar a los mineros. Porque, ¿qué es lo que pasaba con esto? Era manejado directamente por los mineros. Exportaban el metal y cobraban directamente las divisas. Entonces, lo que se está tratando de hacer, que es una política nacional como lógica ahora, que es que esas divisas de importación entran al Banco Central y de allí pasan a los mineros, una vez que se descuentan los derechos, ¿no?, que corresponden al Estado Nacional. Bueno, eso lo hace por primera vez Bush. Y esto trae la gran oposición de los sectores mineros. Pero, sí. Disculpe que la interrumpa. Usted recién había dicho que el peronismo, digamos que a partir de que el Estado del 52 era el equivalente del peronismo en la Argentina, en Bolivia. Sin embargo, estoy viendo que todas las medidas que está mencionando ahora, prácticamente la mayoría, no sé si, no sé si todas, se parecen a las medidas del primer peronismo. La nacionalización del Banco Central, bueno, las reformas, los códigos, las políticas regionales, casi todo, digamos. La diferencia estaría en que no es un gobierno democrático, o se podría decir que el golpe del 30 en la Argentina pretendía todo esto, pero no pudo hacerlo, digamos, y que Perón lo logró, digamos. Además me llama la atención que todo esto es anterior al peronismo y es como que, no sé, me sorprende, digamos, que sea tan parecido y sea anterior. Eso. Bien, bien, buena pregunta y buena observación. A ver, las similitudes no implican necesariamente una cronología, ¿no? Una cronología igual. Pero, por un lado, a ver, la respuesta tiene varias partes. Por un lado, muchas de estas medidas tienen efecto y otras quedan sin efecto, porque quedan derogadas. Porque vamos a ver que este ensayo del socialismo militar termina con el suicidio de Bush. El presidente Bush se suicida. Su presidencia termina con su suicidio, que es algo que nunca terminó de ser clarificado. No, se suicida, pero no se sabe por qué presiones se suicida. Es decir, no se sabe realmente hasta qué punto era un problema personal o hasta qué punto seguramente cuáles eran las presiones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, y esto hace que algunas de estas medidas se mantengan y otras no. Digamos, el Código de Trabajo sigue existiendo, lo cual no quiere decir que se aplique, ¿no es cierto? Bueno, como pasa siempre, ¿no? Por otro lado,
si vamos a comparar más, si vos me decís ahora que precise esta comparación, yo diría que esto que está ocurriendo acá con el golpe de Estado del 36 sería lo que en Argentina empieza a prepararse con el del 43. Yo diría que es más o menos, si tuviésemos que hacer una similitud, lo que empieza a ocurrir en Argentina en el golpe de Estado del 43, no en el del 30, sino en el del 43. Pero es interesante, y yo les traigo esto a colación, porque no es que la revolución en Bolivia, la revolución del 52 nace de un repollo, digamos. No es que es así por generación espontánea, sino que en realidad es un proceso que ya viene preparándose desde antes, ¿no? Y esto es interesante verlo. Lo mismo pasa con Cuba. Nosotros tenemos en general la idea de que, bueno, el proceso revolucionario irrumpe y de golpe cambia todo de un día para otro. Y muchas veces son procesos que vienen preparándose con antelación. Y lo mismo ocurre con Cuba. Ya van a ver cuando veamos Cuba que también es un proceso que tiene sus antecedentes anteriores, fuertes. Bueno, y es el caso de este. Y acá hay otra cosa que va a ocurrir. Y es que, fíjense, ¿no? La época, 1939, termina el gobierno de Bush, es cuando él se suicida, ¿no? Y fíjense que es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es cuando el fascismo y el nazismo están en auge en Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por parte de las izquierdas, por parte de algunos movimientos izquierda, se toman algunas de estas políticas o políticos, por su nacionalismo, se los sospecha de fascistas, ¿no? Entonces, eso es algo que pasa que lleva a que a veces las izquierdas terminen aliándose con otros sectores que están afectados económicamente, como el de los productores mineros, el de los productores de estaño, y terminan haciendo una oposición a un régimen que es reformista. Y es un poco lo que ocurre acá, ¿no? Porque hay presiones de la Federación Universitaria Boliviana y de las izquierdas en relación a Bush. Hay una muy fuerte oposición por parte de los empresarios mineros. Y todo esto crea un clima de disconformidad y no se sabe realmente si esto es esto lo que desencadena el suicidio de Bush, pero la cuestión es que el presidente se suicida. Y luego de esto hay como una vuelta atrás en el proceso reformista y hay como una marcha atrás respecto a volver un poco a ese estado oligárquico que se estaba reformando. Hay una cosita para agregar con respecto a lo que decía el compañero. Los fundadores o los representantes más importantes del MNR están vinculados un poco también con estos militares. Eran jóvenes todavía, como por ejemplo Paz Estenssoro, Siles. Ellos tenían una vinculación hasta por ahí, no recuerdo bien dónde lo leí, donde lo leí, que Paz Estenssoro fue también como un asesor de Bush. O sea, es como cuando hacen la revolución del 52, pues son continuadores de lo que habían hecho estos militares, pero ya no desde el punto de vista militar, sino más democrático, ¿no? Y más de un proceso revolucionario. Ahora vamos a ver también cómo el MNR en realidad nace en el 40, ¿no? Hacia 1940. Pero tal como dice Raúl, sus integrantes están participando de alguna manera de estos primeros movimientos, ¿no? Ahí, en este periodo del socialismo militar, se reúne una convención para dictar una nueva constitución, la de 1938. Y en esta constitución se avanza con
determinadas cuestiones que después van a terminar de fraguar con la revolución del 52, ¿no? Esta cuestión del constitucionalismo social, responsabilidad social del capital, ¿no? La propiedad privada en función de las necesidades sociales y con función social. Responsabilidad del Estado en el bienestar social, que son elementos nuevos en las constituciones, los derechos de los trabajadores, el derecho de propiedad limitado por función social, que es lo que yo les decía. Estos son como elementos nuevos que se incluyen en esta Constitución y que nosotros nos acordamos más o menos ya fueron esbozados en la Constitución Mexicana de 1917, que en realidad es la primera Constitución que forma parte de este proceso de constitucionalismo social, ¿no? Y en la del 38 boliviana ya aparecen, igual que la intervención del Estado regulando la economía. Lo que no hace esta Constitución y esta Convención Constituyente no termina de hacer son dos cosas que sí se terminan de hacer durante la Revolución del 52. Una, el sufragio universal, permitir el sufragio a todos los varones mayores, sin exclusiones. Esto no se lo discute durante la Convención Constituyente, pero no se lo adopta recién con la Revolución. Y la otra es el reparto agrario, una reforma agraria, una modificación en los regímenes de propiedad y un reparto de la propiedad, que también se discute, no se lo adopta y después se lo hace con la Revolución del 52. Por voto, pero el voto era un sufragio limitado, ¿no? Era un sufragio censitario. Sí. La próxima, Silvia, por favor. Bueno, 1940, les decía, nuevos actores políticos, el suicidio de Bush, los militares conservadores retoman el gobierno, aparece el Movimiento Nacional Revolucionario, el MNR. En sus comienzos, el MNR tiene un muy marcado nacionalismo que lo hace hasta a veces afín al fascismo. Incluso en unos primeros documentos se pronuncian a favor de cerrar las fronteras de Bolivia para la entrada de judíos y expulsar a los judíos. En los primeros documentos tiene un sesgo filofascista, porque en realidad tiene también algo que es muy de época. La concepción de que no es un partido político, sino que es un movimiento nacional. Entonces, es decir, el movimentismo es un movimiento nacional, son los representantes del pueblo. Se asume como la manifestación política de un pueblo policlasista, cosa que es también un elemento común de época. Y entonces, al ser un movimiento ecléctico, policlasista, también vamos a encontrar distintas tendencias, más de izquierda, más de derecha. Finalmente, esos elementos medio filofascistas van desapareciendo, se van puliendo, pero sí queda un fuerte nacionalismo con un gran eclecticismo, ¿no? En sus medidas y en sus propuestas. El que es la cabeza del MNR desde su comienzo es Víctor Paz Estenssoro, cuya familia está emparentada con los Paz de Argentina, con incluso los descendientes del Manco Paz, del caudillo unitario argentino. Por eso, cada vez que Paz Estenssoro se tenía que exiliar de Bolivia, se exiliaba en Argentina, ¿no? Bueno. En el año 43, volvemos a ver actuar a
los militares, a estos militares reformistas, los de Razón de Patria, RADEPA, organiza un golpe de Estado que pone en la presidencia también a una figura muy controvertida, que es el mayor Gualberto Villarroel. Acá tiene ya el apoyo directo de Paz Estenssoro, que va a ser su ministro de Hacienda. Y Villarroel tiene una política que atiende tanto a los sectores de los trabajadores formales, proletarizados, pero atiende más, por primera vez, atiende más a los indígenas y a la población rural de ascendencia indígena, al campesinado. Y organiza algo que tuvo un gran impacto simbólico y emotivo en la sociedad boliviana, que es el primer Congreso Indio en 1945. Esto le digo yo que tiene un gran impacto porque en una sociedad donde todavía se expulsaba a los indígenas cuando llegaban a vender sus mercancías a la plaza y llegaban con hojotas y sus ataditos para vender y eran mal mirados. Imagínense la sensación de que llegan a La Paz miles de indígenas, ¿no? Es decir, la sensación de las clases dominantes de sentirse invadidas, ¿no? Frente a esta marea de indígenas y de sentirse en peligro porque verdaderamente sus privilegios iban a ser afectados, ¿no? Porque en este primer Congreso Indígena, que fue todo un hito en América Latina, este primer Congreso Indígena, se declara la abolición de los servicios personales obligados en el campo. Estos servicios personales obligados en el campo eran los que sustentaban este sistema de colonato y de pongueaje, y que se los prohíbe expresamente. Esto trae a los grupos sociales dominantes una sensación de sublevación, de que se está poniendo en peligro el sistema, ¿no? Se está poniendo en peligro el sistema sendario. Esa es la sensación, ¿no? Con esto. Tiene un impacto muy grande la organización de este congreso. Pero, ¿qué es lo que pasa? A ver, pasa que las políticas de Villarroel son eclécticas. Hay una sospecha fuerte o en todo caso una acusación muy importante de tratar a Villarroel como fascista. Entonces se dice que es un régimen fascista y en esta época, fíjense en los años 1943, 40, los frentes antifascistas están ahí en Buenos Aires, en Europa, está por terminar la guerra, está por caer la Alemania nazi, está por caer la Italia fascista, ¿no? Y acá se arma una especie de entente con un frente antifascista que une a izquierda y a derecha nuevamente, ¿no? Tenemos que une a la izquierda. También es que son fenómenos, ¿no? Donde están uniendo por sospecha de estos regímenes nacionalistas a los cuales se tilda de fascista y que tenían elementos del fascismo, lo cual no quería decir que fuesen fascistas, era la época, ¿no? Y hay unión de izquierda y derecha y se produce una revuelta popular en 1946, un tumulto callejero que termina con el asalto al Palacio Quemado. El Palacio Quemado
se llama el Palacio Quemado a lo que sería la Casa Rosada en Argentina, digamos, el Palacio Presidencial en La Paz. Entra una multitud al Palacio Quemado, apresa a el presidente y lo tira por el balcón. Lo tira a la plaza por el balcón. Lo defenestran en el sentido literal de defenestración. Lo tiran por el balcón y lo matan. Y después lo cuelgan del farol de la plaza. Es un episodio de gran violencia, también muy simbólico, ¿no? Y bueno, y también muy indicativo del costo de estas reformas, de todo lo que se estaban tocando en estructuras y en distintas estructuras, ¿no? Que se ven afectadas. Bueno, esto lleva a alzamiento sobre todo de los sectores campesinos, que son los que se han visto por primera vez invocados y convocados, porque dicho así, es es la primera presidencia en la cuales hay una convocatoria y una participación importante a estos sectores campesinos, ¿no? Sí. Bueno, luego de este episodio, así tenemos, fíjense que son como episodios de avance y luego retiradas, ¿no? Como si fuera la marea, ¿no? Avanza y luego hay un retroceso y hay de nuevo un siguiente avance. El MNR, ya con Paz Estenssoro en el exilio, es ahí donde él se exilia, se va a Buenos Aires, se presenta en las elecciones para presidencia. Y gana las elecciones, fíjense que ya estamos hablando del año 1951, el MNR gana las elecciones y la fórmula era Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo en la vicepresidencia. Fíjense que también Paz Estenssoro era tarijeño, no venía de, como muchas familias tarijeñas con muchos lazos familiares con Argentina, ¿no? Entre Tarija y Argentina siempre hay muchos lazos familiares. Bueno, además, fíjense la importancia de Paz Estenssoro en la historia boliviana. Miren lo que yo les pongo. Es presidente en 4 oportunidades. Inmediatamente con la revolución en el 52 y en el 60 es elegido nuevamente dentro de ese proceso de revolución, ¿no? Y en el 64 prácticamente no llega, porque es el golpe de Estado que pone fin ahí a ese proceso. Pero en 1985 se postula nuevamente a la presidencia, la gana, y esto que se dice borra con el codo lo que escribió con la mano, es lo que ocurre, ¿no? Él es el que introduce las reformas neoliberales en el 85 en Bolivia, ¿no? Mírenlos. Por eso les digo yo que hay que ver siempre en épocas, ¿no? Dentro de estas oleadas y estas épocas, ¿no? Y después es candidato otras 3 veces. Fíjense todo el tiempo que actúa en política, ¿no? Paz Estenssoro. Bueno, la próxima. Bueno, ¿cómo se produce? Una cuestión importante, a ver, ¿cómo se produce la revolución y por qué? Se produce porque una vez que triunfan en las elecciones en el 51, que triunfa el MNR, hay una maniobra que hace el presidente, que es desconocer el triunfo del MNR, renunciar y dejar la presidencia en manos de los militares conservadores, ¿no? Y es allí donde el MNR levanta población a su favor con el fin de intentar, a través de la fuerza, detener esa maniobra. Pero los cuerpos militares están respondiendo a los conservadores y los enfrentamientos están siendo muy desfavorables para el MNR
hasta que intervienen los mineros, ¿no? Que son los que empiezan a bajar de los cerros cargados de dinamita. Por eso es que es tan importante después el protagonismo del sector minero en la revolución. Por eso algunos autores dicen es la primera revolución obrera. Yo la verdad que no creo que sea una revolución obrera la revolución boliviana, pero sí fue salvada por los sectores de los mineros, ¿no? Fue salvada por los sectores obreros. Y ellos son los que dan vuelta la situación bélica y llevan a que este gobierno fraudulento deba renunciar y llegue al poder el MNR, que en realidad llega al poder a través de la revolución, pero ha sido convalidado previamente por las urnas porque había ganado las elecciones, ¿no? Entonces, la primera presidencia es la de Paz Estenssoro, duran 4 años en el gobierno, fíjense, 1952, 1956, ¿y cuáles son? Estas son las medidas en realidad más importantes de la revolución, los que se toman durante la primera presidencia de Paz Estenssoro. El sufragio universal, y que ahora incluye a las mujeres, es universal en serio, no es medio universal, sino que es universal en serio porque ahora incluye a las mujeres y elimina todos los requisitos de exclusión que habían existido hasta ese entonces, entre ellos el de alfabetización, ¿no? Bueno, por otra parte, y esta es otra de las características, la reducción del ejército a su mínima expresión. El ejército había sido el instrumento, el ejército dominado por los conservadores había sido el instrumento que había tratado de impedir el triunfo, no el triunfo, sino la llegada al poder del partido triunfante, que era el MNR. Después, la sistematización de las centrales sindicales, la creación de la Central Obrera Boliviana, la COP, que va a tener muchísimo peso, sobre todo porque la COP está dominada fundamentalmente por los sindicatos mineros. Y ahí hay un personaje muy importante que es Lechín, Juan Lechín, que es del Sindicato de los Mineros y va a ser ministro de Minas y Petróleo. Yo después les voy a dejar un documental que está hecho donde hay entrevistas, todavía hay una entrevista a Lechín, hay varias entrevistas hechas a los partícipes de esta época. Eso vamos a dejar después colgado en el aula virtual. Otra cuestión es la nacionalización de la minería. Se había nacionalizado el petróleo con Bush y ahora, con Toro, perdón, el petróleo, y ahora se nacionaliza la minería. Entonces, la explotación de plata, la explotación de estaño y toda explotación minera iba a ser manejada por un ente mixto, con fuerte participación estatal, y que es la Comibol, Corporación Minera de Bolivia, que además tendría el monopolio de la venta de los minerales. Pero minero, sí, en el sentido del monopolio de la venta. Pero además en esto hay una intervención estatal en la producción. Y después está la sanción de la reforma agraria. Pero a ver, la reforma agraria no era algo que estuviese entre los planes prioritarios del MNR, pero fue algo que se desencadenó, se anticipó en los hechos antes que en la ley. La ley lo que hizo fue acompañar lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que ha triunfado la revolución, en el campo
se produce un fenómeno, algunos historiadores lo comparan, yo no sé si ustedes se acuerdan, durante la Revolución Francesa de 1789, con lo que se denominó el Gran Miedo. Es decir, cuando los campesinos empiezan de hecho a perseguir a los terratenientes y a apropiarse de las tierras, ¿no? Y a quemar todos aquellos documentos en los cuales contaran las obligaciones del campesinado, con una gran diferencia de espacio y de tiempo. Lo que ocurre acá en el campo, sobre todo en las regiones del altiplano, es que los campesinos, los colonos, que están residiendo dentro de las haciendas, empiezan a atacar a las salas de las haciendas, al centro de las haciendas, a quemar la documentación en las cuales constan sus obligaciones, y muchas veces ocurren cosas como hay una anécdota de lo que ocurre en una de las haciendas de Tarija, en la narración que es muy interesante, y es que los colonos entran a la casa principal de la hacienda, donde el hacendado no estaba, se toman todo el vino, porque era una hacienda productora de vino, claro, se toman todo el vino, se visten con la ropa del hacendado en la mesa del hacendado. Son todas cuestiones, ¿no? Muy, muy simbólicas, ¿no? De una reversión de la situación, ¿no? De dar vuelta a la tortilla, diríamos, ¿no? De una reversión de la situación. Bueno, pero esto tiene en otros lados consecuencias mucho más graves, porque en muchos casos matan al hacendado con las familias, hay todo un proceso allí. Entonces, la reforma agraria, el decreto de reforma agraria, lo que hace es tratar de ordenar este proceso, ¿no es cierto? Canalizarlo a través de la ley. Entonces, lo que se hace a través de esta reforma agraria es entregar la porción de tierra que tenían para trabajo propio los colonos en propiedad, ¿no? Es decir, que las haciendas se van a dividir en tantas porciones como familias colonos habían explotándolas, que eran los productores directos, los colonos. Son procesos de dotación de tierras, pero son procesos muy largos. Ustedes saben que algunos, yo tuve oportunidad de consultar en el ministerio, en el archivo de la reforma agraria, que está en La Paz, de consultar algunos expedientes. Hay expedientes que todavía hoy siguen el proceso administrativo de dotación de tierras y que se originaron en la época de reforma agraria, ¿no? Y todavía siguen los procesos. Bueno, lo que hace la reforma agraria es poner un límite a la extensión de tierras permitidas de los latifundios. Entonces, se consideran latifundios a las grandes extensiones que no tienen una producción moderna de parte de sus propietarios. En cambio, sí se permite, y esos son los que están subdivididos, ¿no?, en las pequeñas propiedades campesinas, que es lo que va a dominar en toda la región del altiplano. En cambio, en la región del oriente, por ejemplo, toda la región de Santa Cruz, que es una región de latifundios, pero latifundios capitalistas modernos. Esos son los que se permiten, donde hay modernización en la producción, donde hay maquinaria, donde hay una producción basada en una explotación basada en mano de obra asalariada y moderna. Ese tipo de latifundios se permite, que son los del oriente. De todos modos, esta reforma agraria es un largo proceso, y que se va haciendo título por título, propiedad por propiedad. Realmente es un proceso bien complejo. Y las tierras nuevas, aparece una nueva figura, que es el sindicato campesino, que es el que va un poco a competir con la comunidad. Hasta el momento, la entidad, ¿no?, la entidad organizadora de la vida social y de la producción campesina era la comunidad campesina. Ahora aparece
el sindicato campesino, organizado con un modelo tipo del sindicato urbano, ¿no? E incluso de alguna forma tutelada por algunos sindicatos urbanos sobre el sector campesino. ¿No? Empieza también esta conversión del indígena a campesino, todos los sectores que antes se autodenominaban indígenas, empiezan a autodenominarse campesinos, ya va cambiando la terminología, va cambiando la concepción, ¿m? Porque queda un poco asimilado con el término indígena con un contenido que había sido peyorativo, el término indio con un contenido que podía haber sido peyorativo y que está siendo suplantado por el de campesino. La próxima. Bueno, ¿cuál es el límite de estas reformas? Bueno, la expropiación de las minas. La expropiación de las minas se hace no en forma gratuita, sino que se recompensa a los propietarios mineros por la expropiación. Esto organiza grandes gastos, origina grandes gastos. Y tampoco tiene la expropiación, fíjense que no tiene resistencia. ¿Y por qué no ponen los mineros resistencia, los grandes mineros resistencia? Porque la verdad que ya a esta altura el estaño está en decadencia, ¿no? Ya la producción de estaño no significa económicamente lo que había significado antes, y la verdad que a los mineros les conviene que el Estado los indemnice, aceptan esas indemnizaciones. Ahora, esto origina un gasto muy grande del Estado, a la vez que la Comibol, la entidad encargada de administrar las nuevas minas, no llega a ser del todo eficiente y la producción minera tiene una decadencia y por momentos es deficitaria. Esa es una crítica que se le hace a la conducción de la revolución con respecto a la organización de la producción minera luego de la expropiación, ¿no? Bueno, y algo similar ocurre con la nueva estructura agraria, que hasta tanto se reorganizan los circuitos de producción, que se han desarmado las haciendas que tenían ya circuitos de producción fijados, y hasta tanto se reorganiza nuevamente la producción en manos del campesinado, se reorganizan los circuitos de producción, hay un descenso, hay una merma en la producción agraria de Bolivia. Y esta merma de la producción agraria lleva a un aumento de los precios, y en el periodo de gobierno de la primera presidencia de Estenssoro, el costo de la vida se cuadruplica. Esto lleva a una inflación grande, lleva también a que algunos sectores de clase media que habían sido un apoyo importante para el MNR, dejen de apoyarlo, se alejen del MNR y de alguna manera empuja a Paz Estenssoro y luego a Siles Suazo a buscar el auxilio económico de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no han mirado con mucha alarma esta revolución, porque Estados Unidos tiene en este momento categorizado al mundo entre fascistas y no fascistas, y considera que el MNR es un movimiento filofascista, entonces lo encuentra como alejado del comunismo, que es lo que en todo caso más temor tiene en este momento los Estados Unidos. Fíjense que en el 54 es cuando Estados Unidos interviene en Guatemala. ¿Lo vieron a eso con Carmela? ¿No? ¿Lo dio Carmela el otro día? ¿La intervención en Guatemala? En 54 es cuando Estados Unidos apoya
un golpe de Estado que derroca a Jacobo Arbenz en Guatemala. Jacobo Arbenz intenta en Guatemala hacer una reforma agraria que toca los intereses de la United Fruit Company. Estados Unidos interviene allí apoyando el golpe de Estado en la misma época que está acá otorgando préstamos importantes a Bolivia para subsidiar el desarrollo de la revolución y para impedir que esta revolución caiga en manos de sectores de izquierda y comunistas. Esa es en realidad un poco la relación, ¿no? de la política norteamericana con respecto a Bolivia en este momento. Bolivia se convierte en uno de los países con mayor intervención crediticia de préstamos de Estados Unidos. Bueno, terminada el periodo de Paz Estenssoro, hay elecciones, se presenta como el vicepresidente para sucederlo como presidente, que es Siles Suazo. Y tiene el periodo de gobierno entre el 56 y el 60. Siles Suazo es dentro de, es el ala un poco más conservadora dentro del MNR. Siles Suazo sigue con esta política que en realidad no la implementa él, sino lo había dicho Paz Estenssoro, la de los créditos con los Estados Unidos, y tras los créditos vienen obviamente toda una política de estabilización monetaria del Fondo Monetario Internacional, que empieza a regular la economía de Bolivia. Este plan de estabilización que se llama, que redujo la inflación, pero a la vez que lleva a que los sectores más de izquierda, representados por el sector de los mineros, representados por Lechín, por la Central Obrera Boliviana, retiren el apoyo al gobierno del MNR, se distancien de alguna forma y empiecen a organizar algunas huelgas. La próxima, Silvia. Así todo, llega nuevamente el MNR al poder, ahora con un recambio, y están, fíjense, son los mismos, ¿no? Paz Estenssoro, Siles Suazo, Paz Estenssoro, ¿no? Así, que está entre el 60 y el 64. Ahora, ahí es donde finalmente termina de quebrarse la relación con el sector minero. Trata de anular la influencia de Lechín. También un poco esto son las presiones de Estados Unidos respecto a eliminar, ¿no? Del gobierno a los sectores más radicalizados, ¿no? Pero a la vez el ejército, que había tenido una disminución muy grande, empieza en este periodo nuevamente a adquirir otra dimensión y sus oficiales a ser educados en la Escuela de Panamá. La Escuela de Panamá era una escuela de instrucción militar creada por los Estados Unidos con toda la teoría del enemigo interno y la contrainsurgencia. Es decir, para detectar el enemigo comunista y la contrainsurgencia dentro de los propios estados. Bajo esta doctrina de la subversión interna. Esto empieza a tener consecuencias en la educación de los oficiales bolivianos, ¿no? Hay ahí también un acercamiento de él a un personaje que es Barrientos, que es un oficial, que es en realidad el que lo trasladaba siempre en helicóptero a Paz Estenssoro, de un lugar a otro. Y quien tiene también una influencia importante en el campesinado, Barrientos. A la vez que también Paz Estenssoro empieza una política donde conserva como base al campesinado, pero este campesinado también se ha vuelto de alguna forma conservador
en la medida que obtuvo las tierras, es decir, obtuvo sus reclamos, ¿no? Entonces se va distanciando, los líderes campesinos se van distanciando de los líderes urbanos, de los trabajadores urbanos, ¿m? Que están más radicalizados. Y los líderes campesinos se van transformando en más conservadores y pasan a ser aliados de Paz Estenssoro, y Barrientos tiene una gran influencia dentro de esos sectores. Bueno, la cuestión es que en el 64 Paz Estenssoro vuelve a presentarse. Fíjense que no hay demasiados escrúpulos con respecto a las presentaciones continuas, ¿no? Para ser renovados en las elecciones. Y ya no tiene, ¿no?, el apoyo de la izquierda dentro del partido. Y sin embargo, triunfa en las elecciones, pero las elecciones, digamos, el inicio de su mandato es abortado por un golpe militar que encabeza el mismo general Barriento. ¿Mm? Y allí comienza la etapa, esa etapa que yo les decía, de esta segunda etapa de un Estado todavía fuerte, del modelo estatal fuerte, pero ahora bajo un régimen autoritario militar, ¿no? Y este es el periodo que se conoce como de alianza campesino-militar, porque el general Barrientos tiene una fuerte influencia en los sectores campesinos que van a ser su sostén, ¿no? Su sostén político. Y durante la presidencia de Barrientos es cuando el Che Guevara se instala en Bolivia para iniciar desde allí la revolución, y es con Barrientos que lo apresan durante la presidencia de Barrientos, que apresan al Che y lo matan. Es todo esto consonancia también ya con todo este periodo de subversión interna, de preparación del modelo de contrainsurgencia, de militar de contrainsurgencia. Estamos entrando ya claramente, ¿no?, en otro periodo de la historia. Bueno, esto es así en grandes rasgos una historia de Bolivia centrada más o menos en la revolución, un poco antes y un poco después. ¿Qué hora es? Estamos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, no sé si tenemos tiempo, si hay alguna pregunta. Me fueron haciendo algunas mientras desarrollamos las clases, está muy bien. Me gusta eso, que hagan las preguntas en el momento. Y no sé si hay algo más que... Acá la pregunta del compañero, si se puede considerar populismo. ¿A la MNR? Sí, sí, hay en general se lo toma como los regímenes nacionales populares. Sí. Es decir, a veces, bueno, se trata de dar un giro. Con el término populismo puede llegar a tener una carga despectiva que en realidad es un término técnico, ¿no? Pero sí, nacionales populares, sí. Sí, 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 sí. Bueno, muy bien. Entonces, sí, de todos modos, siempre están, avisen cuando no vean los PowerPoint en el aula virtual, ¿no? Porque siempre, ahora yo lo voy a pasar, pero sí, 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 siempre quedan, ¿no?, en el aula virtual los PowerPoint, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones a los que aprobaron el parcial, más felicitaciones a los que se sacaron 7 o más de 7, y espero que así sea. Y a los que no aprobaron o no se sacaron 7 y más de 7, no tiren la toalla, sigan. ¿Mm? Sí. Los que se sacaron 6 y les va muy bien en el segundo tienen premio. Sí. Bueno, hasta luego entonces.